Por los patrones de cambio de clima también cada vez hay menos hielo o son más cortos esos plazos, y empezar a generar conversaciones de cómo podemos transferir ese conocimiento hacia generar una organización, un negocio, un proyecto. Para mí la innovación tiene sentido si resuelve un problema a alguien. Buscar la manera de generar más valentía para ese momento y dedicarle tiempo. Te doy la bienvenida a I3 Inspira, el ciclo de conversaciones para pensar el futuro. Mi nombre es Tomás Balmaceda y hoy vamos a hablar sobre economías regionales y bioeconomía. Les aseguro que van a descubrir cosas increíbles de nuestro país y cómo podemos inspirarnos en distintas soluciones en los lugares más inesperados. Para hacerlo vamos a charlar con Julia Mensa. Julia es emprendedora y se dedica a llevar soluciones innovadoras para abordar problemas ambientales con tecnología exponencial. ¿Cómo andás, Julia? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Tuve que leer tu descripción porque era un poco larga y yo no tengo tanta memoria, pero sobre todo porque vos tenés un recorrido, una trayectoria profesional, yo te digo, de afuera rarísima, ¿no? Porque me contaste que estudiaste cosas distintas de las que uno esperaría de alguien dedicado a estas cuestiones más técnicas. ¿Nos querés contar un poco cómo fue ese recorrido? Sí. Primero que no sabía qué estudiar, o sea... Algo que nos ha pasado a todos, Claro. pero a veces yo tengo una mamá un poco pushy, o sea, un poco que mi mamá me llevó a que tenía que elegir algo. ¿En tu caso no tanto o también? Y hubo un par de direcciones. Le mandamos un beso a todas las madres, le mandamos un beso a todas las madres. Por supuesto, hubo un par de direcciones. No, pero estudié ciencia política, luego estudié relaciones internacionales, en el medio hice un tiempo filosofía. Jamás me hubiera imaginado estar liderando hoy una empresa tipo de biotecnología, pero fue un poco, el camino fue así. A mí me interesaba los problemas complejos o sea, me importa el mundo, el planeta, las especies, los humanos, y entendía que las instituciones, las organizaciones podían ser una forma para entender esa complejidad, podía ser una forma de abordar esos problemas. Y bueno, y después eso fue tomando otros cursos, pero empezó de alguna manera por los problemas complejos globales. Después estudiando en Francia, estudié un año allá y ahí hice materias vinculadas a políticas ambientales. Eso fue en 2019, fue tipo un boom de las movilizaciones, sobre todo de jóvenes vinculados al cambio climático, vinculados a cuidar el planeta y en ese momento yo dije, encontré dentro de los problemas el que me interesa más, que es... El que resonaba en vos, digamos. Exacto, exacto. Que es el cuidado de la naturaleza. Y a partir de ahí volví con esa idea o como con un camino, una dirección un poco más clara, y empecé a darme cuenta que para abordar esos problemas se necesitaba tecnología también, innovación para hacer eso, digamos, para abordar problemas ambientales. Y ahí también empecé a prepararme a estudiar tecnología, innovación. Está buenísimo porque, digo, más allá de la broma con la que arrancamos, realmente, ¿no? Cuando sos joven y elegís un camino, a veces no necesariamente sabés bien a dónde querés ir porque sos muy chico y un poco la presión social es, creo que para todos, ¿no? Terminás el secundario y es, bueno, o trabajás o te metés o en un terciario, una tecnicatura, una carrera universitaria eventualmente. Digo, como que está esta idea de o trabajás o estudiás. Para muchos jóvenes hoy también es trabajar y estudiar, como creo que nos pasó a los dos. Pero el mundo cambia, las vocaciones cambian, lo que te inspira cambia. Y tengo entendido que cuando empezaste a trabajar, tu foco eran más los suelos, ¿no? Los suelos tóxicos o intoxicados, puede ser, y después fuiste pensando un poco más en otro tipo de soluciones. Sí, nosotros con esta organización que se llama Nunatak, empezamos primero abordando, mi equipo son científicos con mucha experiencia en la microbiología, es decir, microorganismos, hongos y bacterias. Fundamentalmente ellos se dedicaron a estudiar estos microorganismos, hongos y bacterias que están en lugares extremos, y ellos los utilizaban, muchos años de experiencia, para recuperar desde suelos a líquidos, digamos, pero mucha experiencia en recuperación y remediación de suelos. Entonces, ahí hubo como
un primer paso y una mochila muy grande llena de herramientas en ese camino. Pero bueno, después el giro fue al encontrar que había utilizando ese conocimiento, esa experiencia, potenciándola con otras tecnologías u otros equipos quizás, llevarla a un potencial de mercado mucho más interesante, por lo tanto, y hacer que el impacto, el objetivo de tu organización llegue a más lugares. Y ahí fue la transición hacia la agricultura. O sea, cuando vos decís en climas extremos, ¿no? ¿Qué pasa con esos organismos? O en situaciones extremas, nada, pienso en la Antártida, sé que ahí también, ¿no? Me imagino que también el nombre de la organización tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo fue llegar a la Antártida para encontrar ahí o para investigar, poner la lupa ahí, pensando en soluciones que se puedan aplicar en todo el país? Bueno, en Antártida hay mucha biodiversidad. Hay muchas especies que es un ecosistema muy interesante para conocer, y existen 2 especies vegetales en la Antártida. Uno diría que no hay, porque yo digo, me imagino la Antártida, me imagino todo blanco, mucho viento y no mucho más. Vos decís que hay, entonces... Sí, especies. Y hay mucho desierto también. Claro. Y sí, y bueno, también por los patrones de cambio de clima también cada vez hay más, hay menos hielo, o son más cortos esos plazos. Y sí, hay especies vegetales que también se encuentran en Tierra del Fuego, son como unos pastos que se llaman gramíneas. Deschamps antártica se llama esa especie vegetal. Y nosotros desde Nunatak creemos en el poder de la naturaleza resiliente. Para nosotros una planta, vos estás caminando por la playa, ves una planta que crece en el medio de la arena, para nosotros hay muchísima información en ese lugar, porque ¿cómo hace esa planta para sobrevivir ahí? Y la realidad es que adentro tiene microorganismos, hongos y bacterias que tienen miles y millones de años de evolución y adaptación para que la planta pueda estar en ese lugar. Y básicamente lo que nosotros hacemos es prestarle atención a esa naturaleza resiliente, a esas plantas que están ahí sobreviviendo. Voy a decir cómo hace que sobreviva. Las estudiamos y estudiamos, bueno, sus microorganismos, y después seleccionamos esos que nos sirven para hacer productos para otras industrias. Mirar, como decías vos, a esa naturaleza resiliente es también mirar a la naturaleza no estrictamente como un banco de cosas, como cuando voy al súper y tomo de la góndola elementos, es pensar a la naturaleza de otro modo. Leí una vez que vos hablabas, ¿no?, de recuperar la mirada, ¿no?, de la naturaleza en vínculo con el humano. ¿Cómo es esa nueva mirada sobre la naturaleza? Hay mucho para aprender de diferentes especies. De los suelos, por ejemplo, conocemos menos del 1% de los microorganismos del suelo a nivel científico. Nosotros, la mayoría de nuestros microorganismos con los que estamos trabajando no están todavía descriptos por la ciencia. Hay un potencial enorme y en eso, en un montón, del océano conocemos el 30% de las especies. Hay un montón de campos del planeta que todavía no entendemos bien por qué suceden, por qué funcionan. Y son sistemas sumamente complejos y que funcionan. Entonces, a mí me parece apasionante tener la oportunidad de estar liderando una organización que básicamente cree en el poder de esa naturaleza y cómo podemos usarla para desarrollar diferentes soluciones. Y cómo usar también la biodiversidad, ¿no? No es lo mismo, eso también es interesante, entender que en la diversidad de los ecosistemas, incluso extremos, se puede encontrar, a desarrollar soluciones de valor que incluso después también le vienen bien a las propias provincias, por ejemplo, que tienen esos recursos genéticos, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, nosotros después fuimos a buscar plantas a Tierra del Fuego y hoy estamos en conversaciones para que los beneficios de nuestro producto también de alguna manera, digamos, por esos beneficios del recurso genético que utilizamos de esa provincia, se utilicen, y eso para mí también es de base interesante, digamos, como en el proceso de retroalimentar. Me encanta porque nada, estamos conversando en este ciclo de conversaciones sobre el futuro acá en I3 Inspira, justamente sobre esta relación, economías regionales, y me estás nombrando todas zonas del país que en principio alguien diría, no, alguien de Buenos Aires, alguien de Mendoza,
alguien de Córdoba te diría, para hablar de economía, otros lugares, ¿no? Te diría Tierra del Fuego, no te diría la Antártida. Hay algo que es súper interesante de lo que mencionás, como que la naturaleza tiene mucho para darnos si la sabemos leer, si nos acercamos a mirarla, y todavía hay mucho de eso que no le estamos prestando atención. Hay un potencial entonces en todo el país de muchas soluciones para nuestros problemas que todavía no descubrimos. Sí, 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 100%. Y tenemos, y para mí es interesante, hay muchos científicos estudiando la naturaleza, y para mí es interesante empezar a acercarnos a esos científicos y empezar a generar conversaciones de cómo podemos transferir ese conocimiento hacia generar una organización, un negocio, un proyecto, que ese conocimiento pueda llegar a otro lugar y genere más efectos. Y eso me parece que en Argentina hay mucho potencial para generar eso. Y cuando yo veo tus proyectos, siempre hay una marca súper argentina en el sentido de los nombres, ¿no? Digamos, cómo vos vas nombrando, como un orgullo de decir, bueno, mira, esto es mi tierra, esta es la tierra de donde estoy. Contame un poco más, porque uno a veces en general, cuando a veces piensa, no sé, biotecnología o zonas muy avanzadas, decís, no, le tengo que poner un nombre en inglés, le tengo que poner un nombre que quede canchero, que esté bueno. Y sin embargo, vos traes mucho, ¿no?, de la sabiduría milenaria o honrando, como mencionabas recién en el caso de Tierra del Fuego, bueno, a esas zonas del país que nos ayudan con sus soluciones. Sí, exacto. Bueno, de hecho nuestro primer producto se llama Yamana o Yamaná, que son los pueblos más australes bueno, el planeta en el que estaban en la zona de Tierra del Fuego. Y sí, para nosotros los símbolos son importantes, no es algo que solamente haga yo, sino como todo el equipo del cual muy contenta y orgullosa formo parte. Buscamos eso, como ir construyendo esos símbolos porque tienen que ver con conectarnos con el lugar del que somos, digamos, por más de que mi organización tiene un objetivo muy claro, global, y yo mucho tiempo estoy generando conversaciones y oportunidades fuera de Argentina. Para mí es muy lindo también que haya algo de esos símbolos que los llevemos a otros lugares también. No, me encanta, nos está viendo gente de todo el país y es ese orgullo, ¿no?, que uno siempre lleva de la historia, de la propia tradición, como decís vos también, que se generen instancias de preguntar, ¿no? Alguien escucha Yamana y dice, bueno, pero ¿de dónde viene?, ¿no? Y ahí tenés una historia. Sí, la mística. La mística, sí, 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 Sí. sí, totalmente. Otro de los prejuicios que hay, además de palabras en inglés, muchas veces cuando hablamos de estos temas de vanguardia, aparece la idea de que ser sustentable y avanzar o generar riqueza o generar dinero no son compatibles. Como que vos tenés que, en alguno de esos dos campos, tenés que justamente renunciar a algo. ¿Lo ves posible o pensás que son compatibles? Para mí sí son compatibles. O sea, entiendo que haya personas que tengan otras oposiciones, pero para mí son compatibles y mutuamente se benefician mutuamente. La sustentabilidad tiene la oportunidad a los negocios, a las tecnologías, de alguna manera, incluso en el caso de la biotecnología, revolucionar forma o sea, hoy la mayoría de los objetos que utilizamos en 50 años quizás sean de otra manera, se construyan de otra manera. Donde yo creo en un futuro donde la biotecnología va a estar mucho más presente en lo que nosotros hoy vemos y creemos. Y a su vez, la sustentabilidad sin el uso de las tecnologías muchas veces puede llegar a poca escala, y eso me parece muy, muy interesante poder mezclar las dos. Por un lado, con negocios y sustentabilidad, yo creo que ese impacto se maximiza tanto a nivel negocio como también positivo o sustentable. Mirá, ¿y qué es lo que sucede cuando tenés estas soluciones innovadoras? ¿No? Porque también pienso en quienes nos ven y dicen, bueno, pero si es algo muy innovador o vas a buscar soluciones a la naturaleza, después ¿cómo lo llevas a un ámbito que uno pensaría que es más conservador, ¿no? Como el mundo del agro, el mundo de la siembra. ¿Cómo haces para que también sean las personas las que de alguna manera que trabajan la tierra o que tienen sus propias empresas apliquen soluciones innovadoras? ¿Algo distinto, algo que viene de otro camino diferente? ¿Cómo es ese paso que me imagino que debe tocar a vos poder, organizar, construir esos puentes? En primer lugar, para mí la innovación
tiene sentido si resuelve un problema a alguien, ¿no? Entonces, y ese problema tiene que ser de alguna manera, para mí ahí está el punto de conocer los problemas que tienen los productores y entender qué están necesitando, dónde le aprieta el zapato, cuáles son sus preocupaciones, y en base a eso guiar mi innovación y decirle, bueno, esto tengo para ofrecerte. Creo que cuando, digamos, nosotros hicimos ese giro justamente porque estábamos generando innovación en un campo donde no había quien la reciba, y estaba bien que eso pase, digamos, no era algo malo, sino que nosotros teníamos que ir a otro lugar, digamos, básicamente. Y creo que lo hacemos, en nuestro caso, es yendo a eventos, participando, por un lado conociendo a diferentes productores, empresas, conociendo el problema en la mayor profundidad y en diferentes escalas. Y la verdad es que también pasa algo muy interesante, que es que los productores en Argentina están todo el tiempo pensando en la naturaleza también, y eso saben, mañana va a llover, dentro de 3 horas, no sé, ¿viste? Como salen afuera y se dan cuenta de cómo está el clima. Ellos leen la naturaleza, como sí, digamos recién. La huelen, sí, la viven mucho más que quizás una persona promedio en una ciudad, en una gran ciudad. Y en ese sentido ya hay como una barrera menos de entrada cuando conversamos sobre, bueno, cómo funciona la planta, qué efecto hace este producto en la planta, y lo explicás y demás. Creo que se hace un proceso lindo, digamos, también de encuentro con alguien que tiene un problema, y nosotros que le ofrecemos una innovación intentando que sea lo más simple posible. O sea, para mí, yo tengo como niveles de lenguaje, digamos. Una cosa es cuando voy a buscar capital, mi proyecto se financia en este momento fundamentalmente de capital externo que invierte en startups. Y eso sí, es una conversación, pero después con quien hablo, cuando hablo con el productor, tiene que ser muy simple, qué problema tenés, y sacarnos de encima las palabras difíciles en las que contamos la ciencia, etcétera, y es que sea más paridad, digamos, en ese momento. ¿Y sentís que entonces tenemos posibilidades en otras regiones del país para encontrar estas soluciones inspiradas en la naturaleza? Digo, Antártida, Tierra del Fuego, pero ¿qué puede pasar con el litoral? ¿Qué puede pasar con el norte del país? Con partes de la Pampa que quizás no son las que siempre pensamos con la agronomía tradicional. ¿Crees que hay un potencial ahí en nuestro país con eso? 100%, 100%. Potencial. La Argentina tiene una diversidad de paisajes, de ecosistemas increíble, y también tiene centros. Para mí lo interesante es que en esos lugares también juntar gente distinta, ¿no? Desde instituciones científicas o personas que se dedican a la investigación, personas que les gusta liderar proyectos, negocios, y que puedan de alguna manera también darle una forma, una vuelta de tuerca para que esa organización crezca y también se sostenga a lo largo del tiempo. Sí, yo creo que hay muchísimo potencial, y a veces también creo que en el momento de época que estamos se pueden combinar para mí las ciudades, o sea, poder tener parte de tu equipo en Mendoza, en Formosa, y después también que se potencie con alguien que está en Córdoba, Tierra del Fuego o Buenos Aires. Sí, porque cuando uno piensa en estas economías regionales, lo que también te das cuenta es que vas armando tu propio ecosistema muy valioso y muy virtuoso de distintos empleos, distintos conocimientos, que a veces comienzan desde el mismo colegio secundario, formando a jóvenes, futuros adultos curiosos, con conocimientos técnicos, con habilidades que tengan que ver con manejar la tecnología, pero eso también después, una vez que desarrollan sus proyectos, hay un montón de impacto en instancias que ni te imaginás de cada una de esas ciudades. Y en eso yo me preguntaba también, bueno, ¿qué sucede con la formación? ¿Qué dirías vos que son esos campos de estudio? Alguien que nos está viendo ahora, ¿no? Y dice, che, mira, me gustaría hacer algo vinculado con eso, o mira, siempre miré esto en el patio de mi casa, o siempre miré esto de mi ciudad, esto tan característico, acá debe haber información. ¿Cómo te parece que eso se puede motivar? Y a la vez la importancia de proteger a esta naturaleza, porque si de alguna manera la dañamos, vamos a estar perdiendo quizás la fuente del conocimiento para resolver un montón de problemas. Sí, total. Qué lindo esto último que decís. Hay una bióloga marina que yo amo, que se llama Silvia Earle, que siempre dice que uno cuida lo que conoce. Entonces sí, el primer paso es conocer para cuidar. Total. Después. Y para mí es darse la oportunidad de
es difícil a veces cuando ya tenés un trabajo, cuando ya estás acostumbrado a estar lo que estás, digamos, estás en una buena posición, una mala situación, lo que sea, no es fácil asumir que algo nos gusta. Y primero, si tengo que decir una recomendación, es tener, no sé, juntar herramientas o buscar la manera de generar más valentía para ese momento y dedicarle tiempo libre en un principio y después hablar con personas vinculadas a esos temas. O sea, eso sería como las dos cosas. Como primero, y aparte, viste que cuando a alguien le gusta un tema se le nota rápidamente, Sí, brillan total. los ojos y bueno, y eso... Hay muchas otras personas que seguramente sobre ese mismo tema son iguales, entonces creo que primero darse cuenta uno de eso, dedicarle tiempo a trabajarlo y a profundizar en esos temas, cualquiera sea, desde, no sé, ¿te gusta la pesca? Bueno, podés dedicarte a la pesca y profundizar en ese lugar y después conocer a otras personas que hagan eso. Creo que esas serían las dos recomendaciones. Totalmente. ¿Y qué sucede justamente con el cuidado del ambiente y con un municipio, una organización más chica, un espacio donde quizás no tenés la incidencia de un ministerio o de un organismo internacional grande? ¿Crees que también ahí hay oportunidades para alguien que quizás trabaja en la administración pública, en la gestión pública de un sitio más pequeño y que dice, mira, acá puede ser que si yo cuido esto, tenga el potencial para hacer crecer a toda la comunidad? Sí, sí, totalmente. De hecho, hay estos cambios en, no sé, recuperar un suelo y que haya una agricultura que ahora se le dice como agricultura regenerativa, suelen ser digamos, empiezan en lugares locales, digamos, también, ¿no? Y es empezar a probar, empezar a gente que está conectada con ese lugar y le importa cuidar ese lugar, por más, incluso a pesar de que los primeros años son una apuesta o el primer tiempo es una apuesta y una apuesta que otros van a ver. Y eso para mí eso también está bueno. Un acto de amor, ¿no? Como Sí, de alguna manera, digo, sí. esto que decías, de vivir la naturaleza y de saber que la tenés que mejorar, aunque vos no vayas a disfrutar directamente de esos beneficios, ¿no? Sí, o sea, y lo interesante es que esos tiempos a veces se aceleran y sí ves esos resultados y eso también eso es maravilloso. Definitivamente creo que no hace falta ni haber ido a estudiar a Stanford para hacer algo increíble, como también digo, como pensando, se puede empezar en lugares pequeños y sí conectándonos. O sea, hoy tenemos al alcance de la mano el celular y con el celular podemos hoy acceder a muchos lugares y hay que aprovechar esas tecnologías para conectarnos con otros lugares del mundo, con mismo Argentina. Porque solos me parece que es complejo. Para mí estás más perdido. Es interesante, si te gusta un tema, le encontrás que pueda dar potencial a un determinado problema en tu municipio, en tu región, ver cómo otros lugares del mundo abordaron ese problema. Claro. Y ahí salen muchas ideas también, ¿no? Totalmente. Y en el entramado, ¿no? Económico de Argentina, que siempre está en proceso de cambio, de transformación, más allá del núcleo duro, ¿vos pensás que la bioeconomía tiene algo un rol para jugar en términos productivos? Sí, 100%. Bueno, es un poco sesgada mi opinión en este caso, pero sí, 100%. Fundamentalmente en lo que es agricultura se está súper conversando. De hecho, la semana pasada hubo en la Bolsa de Comercio de Rosario un encuentro sobre agricultura, diferentes actores, biotecnología. La biotecnología en el agro, hay empresas que hace 10, 15 años comenzaron un camino en biotecnología que está buenísimo y nos abrieron paso a otras empresas más chicas como las nuestras que se están metiendo en ese mundo. Y sí, es fundamental y tiene también tenemos muy buena, digamos, una masa crítica de personas con mucho nivel, a nivel investigación, que es necesario utilizarlo para generar más valor en nuestros procesos y en nuestras cadenas de valor. Y creo que eso nos permitiría, como país en general, digamos,
enriquecernos de alguna manera, digamos. Y pensaba también a la hora de formarse, vos mencionabas muy bien, hoy gracias a la tecnología puedo tener un grupo en Formosa que esté trabajando y conectado con alguien que esté, qué sé yo, en La Pampa, pero también esta tecnología nos permite el acceso a comunidades, a información, digo, posiblemente muchas personas que nos están viendo de acá, el próximo video de YouTube que vean sea uno de la Antártida o sea uno sobre plantas resistentes o en ambientes más áridos. Creo que hay un rol, ¿no? Para que justamente la tecnología nos permita formarnos, despertar la curiosidad, esto que mencionabas, crear estos vasos comunicantes de la tecnología, de los espacios gubernamentales. Hay mucho potencial, ¿no? Sí, muchísimo. Y ahí creo que, digo, podemos también pensar que es un momento incluso mejor que cuando vos empezaste a trabajar estos temas. Sí, total. Y me encantaría como abrir camino digo, si puedo hacerlo y que venga otra gente y le sea mucho mejor y más fácil, aún... Hay mucha colaboración también en el mundo de la innovación, de la biotecnología, incluso también de personas que aman la naturaleza y se encuentran con gente estudiando y queriendo hacer de eso un proyecto con otra complejidad, digamos, y no necesariamente, no solamente de conservación, sino también de transferencia, ¿no?, a otros sectores. Y eso de mezclar grupos, para mí siempre hay algo interesante también. Bueno, pero mezclar grupos, que es un poco tu vida, ¿no? Digamos, sí. el camino que elegiste, me imagino que debe tener complejidades y también me imagino que muchas personas se pueden sentir reflejadas con eso. ¿Cómo es traducir a alguien que viene del mundo, si querés, de las humanidades o de cuestiones nada más de índole blanda, salesiante, más del pensamiento, de golpe meterse en algo duro como la ciencia, en meterse en algo diferente como la economía? Estamos acá charlando justamente en un centro de innovación financiera, el Grupo Petersen, que la verdad es que uno dice, bueno, estos espacios antes capaz no existían y hoy nos parecen súper necesarios, nos activan la idea, pero vos armaste justamente puentes en distintos espacios. ¿Qué cosas te costaron? ¿Qué cosas te resultaron más fáciles? ¿Pensás que está más abierto ese diálogo que antes? Puede ser que esté más abierto en el sentido de que estamos hablando más de innovación, sí, creo que también para mí el mundo de la innovación también te muestra y te saca como muchos tabú. O sea, por ejemplo, no necesitas tener una determinada edad, no necesitas haber nacido en un determinado lugar, no necesitas haberte formado específicamente. O sea, que no haberse necesitado formado no significa que no hay que esforzarse y formarse todo el tiempo. Que son dos cosas muy distintas. Obvio que te tenés que esforzar y trabajar y avanzar. Y después también, en relación a tu pregunta, diría que es encontrar como las fortalezas de cada uno en ese proceso e intentar seguirlas trabajando y profundizando. En mi caso, yo no soy científica y lejos de querer hacerlo en este momento. O sea, yo acompaño a mi equipo, ayudo a mi equipo a darle visibilidad global, a conseguir partners, clientes, inversores. O sea, mi rol es otro que tiene que ver más con mis fortalezas como persona, como profesional. Y que de alguna manera también se vinculan con lo que había estudiado hace varios años atrás. Y creo que es como ir tomando un poco de herramientas de cada cosa y sacarse el tabú que, no sé, que alguien de 20 años pueda hacer una empresa increíble o alguien de 70 o de 60, digo. Y también mezclar, de nuevo me parece, tengo un amigo que dice, el que mezcla gana. Está muy bien. Bueno, estoy pensando, sí. Muchos obviamente ubican por tu acento que sos cordobesa, sí. Digo, y decir, bueno, mirá, pasa en muchas partes del país y eso además de distintas edades y distintas formaciones de distintos espacios, ¿no? Esto mismo que decía, la tecnología hoy permite que no tengas que dejar tu ciudad o tu región para poder desarrollarte porque tenés las posibilidades. Vos, además de todo eso, liderás estos equipos que estás mencionando tan diversos, ¿no? Distintos. Te preparaste para líder, es algo medio natural, estás aprendiendo, digo, porque puedes tener todas estas habilidades, pero liderar un equipo tan distinto también debe tener sus complejidades. Sí, tiene sus complejidades, no es fácil.
Sí creo que hay algo, no sé si diría innato, pero digo como, a mí me gusta, me sale también desde más chica. Entonces eso me hace que sea más ameno, más llevadero. Y también intento que sea un proceso de disfrutarlo. A mí a veces hasta me gusta, no sé, liderar esto como con un poco trayendo el juego a veces, como intentando... Para mí mi liderazgo es más una dirección, marcar una dirección y esa dirección tiene que ser lo suficientemente atractiva para que otros quieran sumarse a seguirla, ¿no? Y eso es mucho de conocer también a mi equipo, qué necesita. Y bueno, y por supuesto también hay algo que es difícil esto, que es como confiar más en la panza o en el instinto de uno, ¿no? Cuando la realidad es que hay un montón de cosas que no sé cómo se hacen. Y sin embargo tengo que tomar una decisión. Y tengo que decir, bueno, voy a ir por acá. Obvio me asesoro, pregunto. Y ese momento da un poco de vértigo, pero también es lindo atravesarlo y generar un vínculo con tu equipo que sabes que la posibilidad de equivocarnos puede estar. Obvio. Pero bueno, el punto es levantarse rápido. Genial. Bueno, Julia, para ir terminando, en 5 años te vuelvo a invitar acá al Centro de Innovación Financiera y te pregunto, bueno, ¿qué cosas de estos últimos 5 años, desde que nos vimos, te ponen orgullosa o te gustaron que haya cambiado? ¿Qué cosa te gustaría contarme dentro de 5 años? Bueno, me gustaría contarte que estamos trabajando en Brasil. Muy bien. Sí, estamos trabajando en Brasil y también en zonas costeras también. Y algo que me sentiría muy orgullosa de decirte que lo estoy haciendo en modo presente, es muy gracioso. No, pero está muy bien. Que estamos protegiendo esas zonas de alguna manera de las cuales nos beneficiamos, ¿no? Ya sea de un parque nacional o un lugar en la Patagonia, en Tierra del Fuego, en Chubut, poder que esos lugares, que la naturaleza básicamente tenga espacio para seguir viviendo, creciendo y, en definitiva, enriqueciéndonos. Buenísimo. Bueno, Julia Meza, muchas gracias por Gracias. sumarte a esta conversación. Gracias. Estuviste viendo otra conversación sobre el futuro aquí en I3 Inspira. Si te gustó, compartila, dásela a alguien en donde quizás pienses que lo pueda justamente inspirar, que le pueda generar nuevas conversaciones, nuevas formas de mirar y entender el mundo, en este caso a partir de economías regionales. Mi nombre es Tomás Balmaceda y te espero en el próximo video.